Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Muy contentos de empezar una nueva edición de All You Need Is Love completamente en vivo desde el estudio 25 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo estuvo la semana? Aunque no sé si de repente estás viendo esto grabado, ¿cómo está el día? Arriba los corazones. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo sería tener tres ojos? ¿Cómo sería tener un tercer ojo? Como Ten Shin Han de Dragon Ball o los Alien Verdes de Toy Story. Son distintas como configuraciones de un tercer ojo, ¿no? Para si no conocen a ninguno de estos personajes, el señor Ten Shin Han tenía como entre los dos ojos arriba, al centro, y los Alien Verdes de Toy Story lo tenían como los tres, pero en una misma línea. Es una idea de película, en realidad, pero resulta que algunos animales ya tienen este truco resuelto hace millones de años. Por ejemplo, las tuátaras de Nueva Zelanda, unos reptiles que parecen iguanas prehistóricas y que tienen un tercer ojo real, pero chiquitito, en la parte superior de su cabeza. Y no está de adorno. Detecta sombras, cambios de luz, movimientos aéreos, o también está el pez de cuatro ojos del Amazonas, que literalmente ve dos mundos a la vez. Anda con dos ojos por sobre la superficie del agua y con otros dos ojos por debajo de la superficie del agua. Cada ojo está dividido en dos mitades, por eso es capaz de mirar por arriba y por debajo del agua al mismo tiempo. Y bueno, las arañas saltadoras, con 8 ojos, cada uno con su función. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Qué pasaría si los humanos tuviéramos ese tercer ojo? Quizá tendríamos una visión panorámica más completa, percepción de profundidad mejorada, incluso detectar luz ultravioleta como las abejas, porque no me refiero tanto como al tercer ojo, no, si un real tercer ojo que estuviéramos acá, más allá de la espiritualidad del tercer ojo, ¿no? Bueno, el tema es que nuestro cerebro también necesitaría crear nuevas conexiones para procesar esa información extra. La investigación de Dan Eric Nilsson sobre evolución ocular sugiere que 3 ojos podrían ser ventajosos para detectar depredadores, pero hay un costo. Más ojos significan más energía cerebral, más vulnerabilidad, más complejidad en el desarrollo embrionario. Lo curioso es que no hay anomalías médicas que terminen con personas de 3 ojos. Pero sí hay algunas condiciones, como la ciclopía, que hace que a algunos bebés no se les separen los ojos durante el desarrollo embrionario, por tanto nacen y terminan muriendo a las pocas horas. La evolución no nos dio 3 ojos porque ya resolvimos el problema de alguna forma. Acá aplica perfecto el dicho de 3 son multitud. Además, 2 ojos son simétricos. ¿Dónde iría el tercer ojo? Ahí empieza. All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, esa es la idea, que tengas tus 15, 10, 20, no sé cuántos segundos de fama en esta conexión cuántica. Y tenemos una invitación para ti, porque tú participas de estos comentarios y no solamente apareces en este programa con tu opinión vertida ahí para toda la gente que ve este programa, sino que también la idea es que escanees el código QR que aparece ahí abajito a la derecha para que te vaya a nuestras redes sociales, STGO TV, Santiago Televisión, Radio USACH, USACH Oficial, Diario USACH, porque estamos subiendo hartas preguntas como con curiosidades. Por ejemplo, ¿hay hombres que le temen al feminismo actualmente? La respuesta está en nuestras redes sociales. ¿El botón del semáforo ese para cruzar sirve de algo? La respuesta en nuestras redes sociales. ¿Cuántas veces es normal o de no preocuparse ir al baño? ¿1 vez al día? ¿3 veces al día? ¿1 vez a la semana? La respuesta en nuestras redes sociales. Y la última que subimos tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo malo de la inteligencia artificial? Conversábamos con el rector de la USACH sobre el tema y uno de los comentarios, mira, vamos a ver lo que aparecía ahí, tiene que ver con justamente esto. La inteligencia artificial, cacha del manso mamotreto, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, pero pocas veces nos detenemos a pensar en las consecuencias reales de este avance. No se trata solo de herramientas útiles o futuro tecnológico, sino de cómo estamos dejando que sistemas automáticos reemplacen el criterio, el trabajo y hasta la sensibilidad humana, dice... Oh, pero mira, el usuario también, es @IAHater.
¿Cómo no va a odiar la IA? Si es parte de su personaje de alguna forma. Bueno, IA Hater sigue diciendo, además, ¿quién regula todo esto? ¿Quién asegura que nuestros datos no están siendo usados sin nuestro consentimiento? ¿O que los sesgos no están siendo reforzados por algoritmos opacos? No todo avance es sinónimo de progreso. Mira, acá ahí tuvo sus, yo creo que casi 30 segundos de fama, el señor o señora, señorita, señorite, @IA Hater, que nos dejó ese comentario en Instagram. Recuerda que también tenemos TikTok, ahí también harta gente comentando. Y me parece interesante el punto que levanta IA Hater, porque yo también soy un poco IA Hater. La verdad es que me encanta la tecnología para todo y todos los avances que nos ha dado, me encanta, me fascina, de verdad. Yo financio lo más posible. Pero en TikTok y todo este contenido generado por inteligencia artificial que está apareciendo, ya me tiene aburrido. Ya quiero ver un poco más de humanos. Ahora salieron unos prompts de Google, no sé si lo han visto, unos videos que salen unas personas muy realistas diciendo: somos prompts, nos crearon y estamos acá encerrados. Ya la verdad es que ya no me sorprende nada a esta altura. Ya, como que, siguiente, no me interesa. A propósito de siguiente, sigamos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? De tecnología, vamos a hablar ahora sobre un trabajo que han estado haciendo investigadores en Argentina usando tecnología justamente, pero de una forma que me hace como decirte, oye, Black Mirror, esa serie de la tecnología, que todo se va al carajo y que todo es distópico y todo horrible. Ya, hay esperanza, la tecnología nos puede ayudar incluso a que la naturaleza se pueda recuperar. Vamos a conversar sobre esto con Gabriel Mindlin, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Nuestro público te da un aplauso ahí a la distancia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Gabriel, ya hice como el spoiler, ¿no? Que es como una noticia que a mí me dejó con el corazón llenito. Hago el resumen así muy sintético. Recuperaron el canto perdido de un pájaro usando tecnología. Antes de entrar en el detalle de cómo fue ese uso de la tecnología, cómo se recuperó, quiero con un poquito de contexto. ¿Por qué nos interesa recuperar cantos de pájaros? Bueno, en realidad esto fue una consecuencia no buscada. Yo lo que estaba tratando de hacer era poner a prueba unos modelos matemáticos que emulaban el canto de un ave, y estábamos haciendo pruebas sucesivas para ver cuán realistas le significaban al ave. Esto en el marco de tratar de comprender los mecanismos de fonación aviar y cómo el cerebro interactúa con el cuerpo para generar ese comportamiento. Entonces, en el marco de esos trabajos fue que surgió este estudio, en el cual notamos que en estas aves que estudiábamos nosotros, que son aves que aprenden, comparando registros de cantos que se habían reportado en los años 60, nos encontramos con que, bueno, algunos de esos cantos se habían preservado, pero otros se habían extinguido. Entonces se nos ocurrió intentar ver si podíamos justamente reintroducir en el campo alguno de esos cantos. Así que fue en realidad una consecuencia inesperada de nuestro trabajo, pero que sí nos hizo tomar conciencia de que en general cuando hablamos de biodiversidad pensamos en genes y nunca pensamos en la cultura animal, y este trabajo nos abrió las puertas a esta idea, ¿no? Que realmente cuando hay tanto comportamiento aprendido, como en el caso de la transmisión vocal en lo que se llama las aves ocinas, bueno, hay una cultura que cuando hay un número menor de individuos puede perderse, y entonces se nos ocurrió que era un desafío tratar de ver si se podía recuperar esa cultura, si se podía reintroducir un canto, y bueno, tomar conciencia de que la biodiversidad no es solamente genes, sino también cultura. Oye, Gabriel, explícanos cómo fue esto. Lo voy a simplificar de manera casi vulgar y probablemente con errores, pero para ver si lo entiendo más o menos bien y luego tú nos explicas. Porque básicamente recrearon este canto, ahí tú me dirás cómo, pusieron un parlante en la naturaleza, el pájaro escuchaba este canto y al parecer era tan convincente o funcionó tan bien que lo empezaron a repetir, ¿o no? Cuéntanos, si que lo entendí más o menos bien, ¿cómo fue eso? Sí, tal cual. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que de las 10.000 especies de aves que existen, hay más o menos unas 4.000 que necesitan un tutor para aprender, así como los humanos necesitamos escuchar a mamá y papá para cantar, para hablar. Bueno, en estas especies
que son las aves ocinas, que no sé, incluyen a esta que estudiamos nosotros, el chingolo, pero también un canario, un zorzal, tienen que estar expuestos a un tutor. Entonces, en un periodo muy especial de la vida, una ventanita de tiempo, son sensibles, identifican un tutor, hacen una representación mental de cómo quieren sonar y luego practican hasta que desarrollan su canto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue justamente tomar una de estas especies, que es el chingolo, que también está en Chile, está habita en toda Sudamérica, que es una ave muy especial porque necesita aprender el canto, pero aprende un solo canto. Y tal como tú dijiste, pusimos 3 de estos robots acústicos a pasar este canto que habíamos sintetizado, es decir, hicimos códigos que emulaban la física de la fonación aviar y generamos un sonido sintético. Les pusimos a 3 robots acústicos que empezaron a comportarse como 3 buenos tutores y pusieron de moda en una zona de este parque que nosotros trabajamos, que es un parque cercano a la ciudad de La Plata, pusieron de moda ese canto y sí, en efecto encontramos un primer juvenil que lo tomó como tutor, grabamos sus prácticas y luego lo seguimos mientras se estableció en su propio territorio y lleva un par de años en que estamos viendo cómo enseña ese canto a nuevos juveniles. Oye, Gabriel, escuchemos cómo suena el canto del chingol. Mira, cerramos los ojos un segundo y seguimos conversando más. Y es fascinante, vemos de hecho ahí la gente que estaba por la pantalla, hay como unos gráficos, unas líneas que nos muestran ese canto. Explícanos qué nivel de precisión tuvo que tener la replicación de este canto como para, entre comillas, engañar a la naturaleza. Uy, Gabriel, creo que la conexión nos falló un poco. Bueno, el chingol ahí se nos cruzó y nos falló un poco el internet. No, pero estamos hablando sobre cómo este investigador argentino, Gabriel Mindlin, bueno, junto con todo otro grupo de científicos, logró introducir a la naturaleza, con estos robots acústicos, como él nos dijo, un canto que había desaparecido. Ellos, por supuesto, y eso es lo que nos iba a explicar ahora, replicaron este canto de maneras que la verdad escapan a mi cabeza, porque imagínate, poner un audio de WhatsApp en la naturaleza con un canto constantemente, que lo escuchen los pájaros y ese canto sea tan realista que, no sé si decir engañar es correcto, pero que ellos logren creer que es un pájaro real, de alguna manera. No sé si lo tenemos listo todavía, estamos tratando de reconectar como para que les siga contando sobre el chingol y el canto del robot. En particular me llama la atención porque uno diría estos robots acústicos, porque una cosa es imitar bien el canto, ¿no? Y esa ya es la pega científica, descifrarlo y tener el archivo, ya. Pero incluso el parlante, me imagino yo, tiene como ciertas limitaciones físicas o ciertas limitaciones acústicas, porque no tiene la misma garganta, las mismas partes del cuerpo, la boca, el pico, qué sé yo, que influirá de alguna manera en la calidad sonora del sonido que se está produciendo. Eso llama mucho la atención porque me hace como hasta como volverme loco tirando ideas, en el sentido de, ¿seremos capaces nosotros como seres humanos de distinguir de repente la voz de un ser humano sintetizado? O sea, ya con la inteligencia artificial eso se está como borrando un poco la línea, pero incluso si es que nos ponen un parlante y tú estás con los ojos cerrados, ¿uno sería capaz de reconocer que esa voz viene de un parlante, es decir, de un dispositivo físico tecnológico, o viene de un ser humano que está en vivo haciendo esa vocalización? Esa es la duda que me queda al final. Y esa es la duda fascinante que nos pone este estudio sobre la mesa, porque los pájaros habrían como pisado el palito, se podría decir de alguna manera, se habrían creído este canto reproducido por el robot acústico, y eso luego lo van reproduciendo, porque el hecho de que ellos lo ocupen, nos contaba de hecho el investigador de la Universidad de Buenos Aires, adoptan ven a este robot como que fuera su tutor de alguna forma, ¿o no? Gabriel, no sé si ahora nos escuchas, como para que sigamos la conversación. Sí, ahora te estoy escuchando, sí, tal cual. No, todavía no nos escucha. Lo vamos a tratar de llamar ahí por WhatsAppito para poder resolver. Ah, sí se escucha, ya, pero yo no lo escucho todavía. No sé si le formulo la pregunta o sigo rellenando de alguna manera, porque justamente lo que les explicaba era esto del tutor. Cómo los pájaros son capaces de ver en estos aparatos acústicos, estos robots acústicos,
a un tutor. Y la idea, o lo que nos explicaba Gabriel de alguna manera, es que en esta relación como de aprendizaje, los pájaros terminaron imitando el canto. Ahora sí, Gabriel, creo que te escuchamos perfectamente. La pregunta que yo te hacía mientras estiraba toda esta conversación es, me sorprende el nivel de precisión con el que se simuló el canto como para, entre comillas, engañar a la naturaleza y que los pájaros terminaran replicándolo. ¿Cómo fue ese nivel de precisión? Claro. ¿Cómo lo lograron? Bueno, justamente el objetivo del trabajo de varios años fue lograr hacer una síntesis realista que tiene en cuenta, primero, todo el contenido espectral de lo que es la fuente sonora, que son unos labios que se encuentran en la juntura entre los bronquios y la tráquea, son el equivalente a las cuerdas vocales humanas, y que tiene una dinámica muy compleja que da lugar a un contenido espectral muy rico. Luego, tener en cuenta los filtros pasivos que tiene el sonido, que son el de la tráquea, y luego lo de la cavidad orosofaringea, que es una gran cavidad que termina filtrando el sonido. Y todo eso entonces permite reproducir tanto las modulaciones de frecuencia como el contenido espectral. Si luego lo vas a transmitir por un parlante, tienes que tener en cuenta cuáles son las características de ese parlante como para compensar un poco las deformaciones que introduciría dentro de la síntesis que tú has hecho. Y con eso lo que logras es generar un canto que, bueno, vas testeando su grado de realismo. Nosotros ya habíamos hecho trabajos en el laboratorio midiendo la respuesta de neuronas que están muy tuneadas al canto específico. Luego el siguiente paso fue ver si adultos consideraban síntesis de otros adultos como invasores, y este era de alguna manera nuestro último objetivo. Si un juvenil que está buscando un tutor lo va a considerar como un modelo a copiar. Así que bueno, hay mucha matemática detrás y un poco de tecnología. Eso, Gabriel, la síntesis de este canto que terminaron replicando algunos pájaros, ¿parte desde cero? O sea, como decir, tengo un pitido, una onda sinusoidal, la voy modificando hasta que se parezca al canto de un pájaro, ¿o se empezaron a basar ustedes al revés, en registros reales de un canto? Cuéntanos cómo, desde dónde se partió. Entonces tú empiezas desde un canto real, analizas espectralmente cómo es, y luego tienes un conjunto de modelos físicos que, si están bien planteados, o sea, si hiciste bien tus aproximaciones de la física y estás teniendo en cuenta los efectos correspondientes, ya tienen una riqueza espectral dada. Luego tú sabes por la anatomía del animal que tienen que tener ciertos mecanismos de filtro. Entonces, cuando llevas a cabo esas simulaciones, puedes comparar si con las hipótesis que tú hiciste tienes un canto suficientemente realista o no, y comparas con las grabaciones reales. Esto fue muy interesante porque las primeras simulaciones que nosotros hicimos, les faltaban ciertos detalles de la anatomía a tener en cuenta, y a nosotros nos sonaba muy bien, pero cuando se lo pasabas a un sujeto, en ese momento estábamos midiendo la respuesta de actividad neuronal, el animal percibía las diferencias, mismo si las diferencias para nosotros eran casi imperceptibles, para el animal eran dramáticos. Entonces, eso nos fue ayudando a ir incorporando en los modelos matemáticos una cantidad de efectos adicionales, y finalmente logramos que en el laboratorio las neuronas, que eran muy selectivas al canto, respondieran. Una vez que ya teníamos ese nivel, sabíamos que estábamos listos para los experimentos comportamentales. Oye, Gabriel, ¿qué efectos, qué impactos tuvo esto en las comunidades de pájaros que ustedes están observando? ¿Se ha hecho ese diagnóstico que, claro, no es tan de la física, es más como de la ecología, pero ¿cómo resultó esto? ¿Fue bueno para los pájaros? Sí, bueno, entonces, sí, la respuesta, la pregunta es sobre cómo se lo tomaron los pájaros o cómo se lo tomaron los colegas. No, los pájaros, como cuál fue el impacto para la fauna, digamos. No, los pájaros, yo te decía, perdón. Cuando nosotros empezamos a pasar en el campo estas grabaciones, nuestros primeros test fueron tomar adultos que estaban defendiendo territorios, porque uno de los dos objetivos de cantar es defender el territorio. El otro es tratar de atraer una hembra, ¿no? Esas son las dos funciones fundamentales del canto. Pero entonces, cuando en primavera te encuentras a estos animalitos cantando todo el tiempo, lo que están haciendo es diciendo: acá estoy yo, este es mi territorio, y ellos cantan, no sé, 2 o 3 veces por minuto. Si le pones una grabación que ellos interpretan como un eventual invasor,
Entonces lo que va a pasar es que van a empezar a cantar el doble de rápido. Y si pasas unas poquitas grabaciones, luego tardan como 10 minutos en volver a la tasa de canto normal. Lo que nosotros nos encontramos es que si le pasabas canto real, grabado o canto sintético, la respuesta era prácticamente la misma. Duplicaban la tasa de respuesta. Si le pasabas una grabación de otro animal o, digamos, otra especie y demás, no había ningún cambio. Así que cambiaban del mismo modo si le pasabas canto real o si le pasabas canto sintético. Oye, qué llamativo, Gabriel. ¿Esto qué tan escalable es? Porque supongo que el chingol no es el único pájaro, no es la única especie de ave que ha visto, digamos, perdido alguno de sus cantos. ¿Podríamos hacerlo también con otras especies? No sé si hay una idea incluso que se ha barajado. Por supuesto. En principio, acá lo que ocurrió fue que nosotros tuvimos unos trabajos, que eran unas notas de campo que había tomado un ornitólogo de la misma zona, que eran unas notas a mano, pero que te permiten inferir qué tipo de melodías eran los temas que se cantaban en la década del 60. Entonces, lo que no es muy habitual, y esto es muy impresionante, es tener registro de cómo sonaba cualquier lugar, cualquier bosque, cualquier campo, antes de los 60, de los 70, porque recién en los 70 es que tú empiezas a tener grabación digital, y yo te diría que antes de los 90 era muy rara, muy poco registrada la actividad sonora en el territorio. Entonces, si tú te quieres preguntar cómo sonaba un bosque en los 60, la verdad es que no sabes. Y sí sabemos que tiene un enorme impacto lo que pasó de los 60 para aquí, porque el ruido humano, la contaminación sonora y demás, ha ido cambiando el espectro de dónde están cantando los animales. Pasó una cosa muy interesante en la pandemia, que es que cuando el mundo se silenció, el rango de frecuencias utilizado por las aves bajó un montón. Es decir, que en competencia con los ruidos humanos, las aves tienden a cantar más agudo de lo que cantarían normalmente. Entonces, lo que nos faltan son muchos registros como el que nosotros encontramos casualmente de esta especie en este territorio. Pero si se pudieran reconstruir, sí, claro, habría que tener un lindo registro y se podría, para cualquier especie que aprende lo que hicimos nosotros, se puede hacer. Oye, qué fascinante esto que plantea Gabriel, porque vi en algún momento un video en YouTube de una persona, no sé si se dedicaba a la bioacústica o qué, pero que se dedicaba a grabar anualmente, como que hacía básicamente registros longitudinales de los sonidos en un bosque en específico. Y él contaba más o menos lo que tú estabas adelantando, por eso me gustaría si pudieras profundizar en eso, cómo el mismo bosque que grabó hace 20, 30 años sonaba de una cierta forma, frecuencias, me gusta como que la gente se lo imagine en la casa, como imagínense una torta de panqueque, varias capas, y a las más abajo son las graves, las más arriba son las agudas, como que estas capas también se iban desordenando, algunas sonaban más fuerte, más bajo que otras, habían vibraciones de la ciudad, por ejemplo, presentes que antes no estaban. ¿Cómo la contaminación acústica afecta a nuestro ecosistema y cuánto de eso pudieron ver también ustedes en este trabajo? Bueno, es que justamente lo que ocurre típicamente es, bueno, hay varios efectos. Uno, que todas las aves lo que han hecho es se han ido repartiendo el paisaje acústico, si quieres, de manera tal de tener un canal de comunicación para su propia especie. Entonces, una de las cosas que ocurre es que cuando tú contaminas en forma sonora un lugar, bueno, las especies se descolocan porque tratan de volver a encontrar un lugar para comunicarse. La otra cosa que ocurre es que cuando tú contaminas acústicamente un lugar, las aves cantan más fuerte, y al cantar más fuerte típicamente se canta más agudo, y entonces hay toda una deformación de dónde van a sonar. Así que sí, una cosa que uno puede hacer es encontrar en un mismo parque, en las zonas más contaminadas acústicamente, en las zonas más cercanas a los caminos y demás, cómo cambia a los pocos cientos de metros, cuando hay especies que tienen territorios muy localizados, cómo va habiendo un degradé del empleo del espectro acústico. Y es así, la contaminación sonora afecta muchas cosas, entre ellas el rango de frecuencias que las aves cantan. Fascinante, y el hecho de que afecte el rango de frecuencias, supongo que esa puede ser entonces una de las razones por las que ciertos cantos desaparezcan, ¿o no? Sí, tal cual. También la otra cosa que ocurre es que cuando tú tienes transmisión cultural, cuando cambia el número de individuos, las cosas que eran menos frecuentemente cantadas terminan desapareciendo. Entonces, es también el hecho de que las poblaciones están sufriendo disminuciones tremendas en su número, hace que la riqueza cultural
lo que a mí me gusta llamar la cultura animal, se empobrezca. Entonces no es solamente cuestión de preservar genéticamente unos pocos individuos, el tema es que cuando desaparecen poblaciones, disminuye el número de individuos, desaparecen aquellas cosas que han estado aprendiendo y transmitiéndose generación tras generación. Por eso me obsesiono con el concepto de cultura animal. O sea, uno podría decir, si desaparece la cultura animal, si es que no nos preocupamos, que es el énfasis que tú estás haciendo, pero si decimos ya no me importa la cultura animal y desapareciera o se viera gravemente afectada, eso a su vez haría que se viera afectada también la biodiversidad. Exactamente, porque yo creo que tenemos una visión muy centrada en lo humano y pensamos que la única cultura que existe, el único conocimiento que se transmite a través de la experiencia de tutores a juveniles es el conocimiento humano, pero no es así. Este del comportamiento vocal es solamente un ejemplo, pero hay un montón de cosas en el mundo animal que no están preprogramadas genéticamente, sino que se aprenden. Y todo eso es un acervo cultural de los seres vivos del planeta. Gabriel Mindlin, investigador de la Universidad de Buenos Aires, contándonos cómo con robots acústicos lograron recuperar un canto perdido. Muchas gracias, Gabriel. Nuestro público te manda un aplauso de la distancia. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Seguimos entonces con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que el Costanera Center no existía. Pero mucho más atrás en realidad, porque el Costanera Center, ¿se acuerdan? Que antes de que estuviera ese edificio gigante, había un peladero. Era un peladero, bueno, y mucho antes era de la CCU, ya, pero me estoy yendo por las ramas. ¿Cómo eran los edificios en la antigüedad? En la antigüedad se ocupaban, hasta el siglo V, más o menos después de Cristo, se usaban materiales básicos, locales generalmente, como el adobe, piedra, ladrillo, madera, y cuando se quería armar una gran estructura, como la que estamos viendo ahí en las pantallas de Santiago Televisión, pirámides, zigurats, había que ponerle pino nomás con esfuerzo colectivo y organización, porque la verdad es que los materiales no cambiaban tanto. La arquitectura clásica, por ejemplo, en Grecia y Roma, se introdujo ahí columnas, arcos, bóvedas, el hormigón también, permitiendo construcciones cada vez más grandes, más resistentes. Y las construcciones religiosas, que de hecho ahí estamos viendo una también en Santiago Televisión, como templos, teatros, acueductos, evidenciaban ya un avance técnico y planificación urbana temprana. Llegó la Edad Media, del siglo V hasta más o menos el siglo XV, y los edificios se hicieron mucho más robustos, con muros gruesos, pequeños vanos predominaban también en iglesias y en castillos. El estilo gótico introdujo arcos puntiagudos, bóvedas nervadas, un concepto que se llama en arquitectura contrafuertes, permitiendo entonces interiores de los edificios mucho más altos y mucho más luminosos. Los avances en ingeniería también en esa época de la Edad Media permitieron contrarrestar grandes presiones estructurales como vigas, que antes eran un problema, y las iglesias funcionaban también como centros sociales y de culto, reflejando por supuesto los valores religiosos y comunitarios de la época. Desde el Renacimiento en adelante, ponle actualidad, ponle como quieras, pero con el Renacimiento se empezó a recuperar ya la proporción en las construcciones, la simetría. Elementos clásicos como columnas y cúpulas se recuperaron también y volvieron a aparecer. Con la Revolución Industrial se incorporó a la construcción de los edificios ya escapando y superando, entre comillas, de alguna forma, el adobe y la piedra, ladrillo al principio, que siempre han estado presentes y se siguen haciendo edificios con esos materiales, pero con la Revolución Industrial apareció un nuevo sospechoso en la escuadra de participantes, en este caso acero, hormigón armado también, vidrio, haciendo posible rascacielos y grandes estructuras. Y ya ahora en el siglo XX la arquitectura moderna se sigue inspirando, o más que se sigue inspirando, se ha empezado a inspirar más en funcionalidad, con planos abiertos, techos planos, fachadas de vidrio, y predominan la tecnología y la sostenibilidad. Como siempre, la firma de estos tiempos, se podría decir, es justamente entender que nosotros y el planeta somos uno solo, por tanto, ser sostenibles también con la construcción de edificios ahora inteligentes, con energía renovable, construcción modular y tantas otras cosas. Como estos containers, ¿te has dado cuenta? Que se arman de repente edificios o casas enteras, segmentándolo con distintos containers. Bueno, del adobe, del ladrillo, de la prehistoria a la construcción con containers. Así es como se innova la construcción de edificios en esta máquina del tiempo. Hagamos la corta. Ciencia al paso.
Oye, antes de contarles más noticias científicas, estaba revisando las redes sociales de nuestro programa, te las recuerdo: Santiago Televisión, Radio Usach, Diario Usach, Usach Oficial y cuanto más. Harta pelea se armó en uno de los reels que subimos. Si quieren los puedes ir a revisar y sumarte a la pelea también como buen comentarista de Emol o de Bio Bio, así enojado, pegándole al teclado, insultando a la gente. En particular del reel que se titula "Algunos hombres le temen al feminismo". Y se están cruzando ahí. ¿Cómo que le temo al feminismo? Otros sí, o por supuesto que sí. Oh, anda a revisar, está bueno. Me gustan las peleas porque la gente en internet se toma como en serio las peleas y cosas tan banales. Eso sí que se llama entretenido. Vamos con el contenido que les quería contar ahora. Un robot que se llama Ria. Un robot humanoide, dicen que es empático, que podría leer las emociones humanas y responder en tiempo real. Lo estamos viendo ahí en las pantallas de Santiago Televisión. Es calva, por lo que vemos, se parece mucho. Siempre los robots los hacen calvos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con la calvicie, yo mismo me estoy quedando pelado a una velocidad inquietante, pero me he dado cuenta que, claro, siempre los robots como que dicen, ¿para qué les vamos a poner pelo? ¿Será como para que no confundirlos con un humano? Y que no sea como tan extraño, que no sea tan realista. Bueno, esta señorita Ria, robot humanoide, entre comillas, empática, se presentó en el Singularity Summit Chile 2025, un evento de innovación tecnológica que se co-creó también en Silicon Valley, que fue el 3 y el 4 de junio de este año, hace poquito. Este robot fue creada por Makani Robotics, una empresa india de IA y robótica que ofrece humanoides acompañantes para enriquecer, dicen ellos, la vida humana. Tiene rasgos faciales, como bien los ven ahí en la pantalla, humanos. Puede mantener conversaciones espontáneas en tiempo real en diferentes idiomas. Tiene ojos más o menos realistas, también hace expresiones. Mueve las manos con un desplante que cualquier humano podría tener. Ria, en concreto, se creó para brindar acompañamiento real, continuo, accesible en áreas críticas, como por ejemplo educación personalizada, el cuidado de personas mayores. Entornos terapéuticos también está dentro de las ideas de usar este robot empático humanoide. Puede ofrecer soporte 24/7, como cualquier máquina, adaptado a las necesidades individuales y con una promesa clara: reducir costos sin sacrificar calidad humana. Lo cual a este humilde conductor le parece una tontera, porque ¿cómo vamos a decir que el robot no sacrifica calidez humana si es un robot? O sea, ya basta de engañarnos. Reducir costos, 100%. Va a ayudar a la gente con todas estas aplicaciones terapéuticas, 1 millón. Sigan haciendo más de esto, 3 millones. Pero no me vengan a decir que no elimina la calidez humana. Sí, porque, o sea, entonces, ¿qué pololearíamos y tendríamos hijos con robots? Claro, si nos sentimos igual de queridos, si es lo mismo. No, pues este humilde conductor está en desacuerdo, pero bueno, la empresa tiene que vender su producto también, pues, así que por eso también le ponen color. Ria, dice la empresa, es empática, posee capacidades únicas para empoderar a profesionales mientras crea experiencias personalizadas para pacientes y estudiantes. Ya, ahí está la señorita Ria, entonces, empática, dicen, tan empática como puede ser un robot. Lo mismo que ChatGPT, no piensa. Sí, me dicen acá que quede picado. Es que sí yo con la inteligencia artificial, ¿ah? De lejito. Ya, seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. En realidad es mentira, se ocupo ChatGPT todos los días, pero soy escéptico con el uso de inteligencia artificial. Oye, volvamos a la humanidad. Hay algo que es muy característico de ser ciudadano, y es que siempre uno dice, yo soy de izquierda, o yo soy de derecha, o no, a mí no me importa la política. Yo no conozco a nadie que no responda una de esas tres cosas, porque o de izquierda, de derecha, otros dicen, soy de centro. ¿Qué significan todas estas cuestiones? Ser de izquierda, de derecha, de centro. Lo conversamos con nuestro próximo invitado, Fabián Presaco, académico de la Universidad Alberto Hurtado, cientista político también. Fabián, ¿cómo te va? Nuestro público virtual te da un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Iván. Muy buenos días. Oye, Fabián, entiendo que esto tiene orígenes como para hacer un poco de historia y después vamos a ir afinando cómo va cambiando lo que es la izquierda, la derecha, pero primero, como la historia. Tiene algo que ver con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Por qué izquierda y la derecha es derecha? Porque así se ubicaron los bloques en la Asamblea Francesa y por esas casualidades del destino quedaron a la derecha los defensores del régimen monárquico y a la izquierda los más puntudos, los revolucionarios. Y eso condicionó la denominación desde esa época hasta nuestros días. ¿Y qué es lo que en esa época, o los que se sentaban al lado izquierdo, digamos, de la asamblea,
¿qué pensaban? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Y qué pensaban también los de la derecha? Digo, como para entenderlo, porque supongo que ha cambiado mucho lo que es ser de izquierda o derecha a lo que es ahora. Sí, ha cambiado, pero en esencia siguen representando posiciones que están ancladas en valores que son bastante estables y permanentes. En ese momento, quienes estaban a la derecha defendían el régimen monárquico, el status quo, ¿ya? La mantención del rey en el poder, la monarquía absoluta, ¿ya? Mientras que quienes estaban a la izquierda buscaban un cambio revolucionario, instalar los valores de la Ilustración, avanzar hacia lo que finalmente fue o son los valores democráticos, un régimen que reconociera soberanía popular, ya que distribuyera el poder, ya que finalmente anclara los tres valores, ¿no es cierto?, fundamentales que están objetivados en la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Un cambio más radical de régimen, ¿ya? O sea, uno podría decir el elemento común, y que se mantiene de hecho ahora también con las izquierdas y las distintas derechas, es que la derecha, por algo también se asocia como a lo conservador, ¿no? Es más statu quo, mantener lo que hay, y la izquierda, cambio. Sí, pero quizás ese esquema binario, ¿no?, el que tú lo asocias, habría que agregarle otra dimensión, ¿no? Todavía un espacio como de los valores fundamentales. La derecha siempre ha estado, o el pensamiento, o lo que entendemos por ser de derecha, ha estado asociado a, yo diría, un foco, o privilegiar un foco que identifica a la libertad, sea lo que sea que eso signifique. Después podemos quizás conversarlo, pero la libertad como un valor fundamental, ¿no? Y por lo tanto se justifica en aras de la libertad eventualmente sacrificar o dejar postergados otros valores, ¿no?, que incluso pueden estar presentes también en ese mundo o esa perspectiva de derecha, pero están en un plano que no es fundamental. Mientras que la idea o el pensamiento o el ubicarse a la izquierda supone, o lo entendemos como poner foco en la igualdad. También podríamos decir la derecha es un pensamiento, una perspectiva más individualista, ¿ya?, mientras que la izquierda apunta a una perspectiva más colectiva, con más foco en lo social, ¿ya? Yo siempre recomiendo en esto, hay mucho paño que cortar, digamos, ¿no? Y mucho que son ideas que se han ido, como tú algo decías, forjando desde hace siglos. El hecho que tú planteas, que sea izquierda y derecha, tiene una partida de nacimiento bien clara, pero además uno podría hacer retrospectivamente análisis de ideas anteriores que también se ubican a la izquierda y a la derecha, digamos, ¿no? Y como también tú decías, bueno, todas, ¿ya?, en un grado más elaborado, consciente o menos elaborado e inconsciente, estamos más bien ubicados por nuestras sensibilidades, por la forma en que miramos al mundo, más a la derecha, más a la izquierda. Eso es, todos tenemos algo de eso, digamos, ¿no? Oye, Fabián, qué bueno que habla, porque, y acá lo voy a transparentar, o sea, yo soy como de tendencia bastante progresista y por lo mismo siento que tengo un sesgo a la hora de entender estas cosas, en el sentido de que lo que tú describes, por ejemplo, dices, lo anoté acá, de hecho, derecha, statu quo, izquierda, cambio, derecha más individualismo, izquierda más colectivismo, los distintos valores también. Y yo escucho todo eso y digo como, bueno, me hace sentido, la izquierda es lo que yo considero, bueno, insisto, desde mi perspectiva más progresista y reconozco ese sesgo, ¿no? Pero yo a la vez soy un fuerte creyente en que todos los sectores políticos y todas las personas queremos hacer el bien de la forma en la que más sentido nos hace contribuir a nuestro país. Entonces la pregunta que te hago es, ¿por qué para la derecha es bueno? ¿Por qué eso es algo que a ellos les gusta? ¿Y por qué el votante de derecha vota por la derecha también? ¿Por qué es bueno el statu quo? ¿Por qué es bueno mantenerlo? ¿Por qué es bueno el individualismo para la derecha? Porque para la gente de izquierda parece difícil de entender que eso sea bueno para ellos. Sí, bueno, porque finalmente, a ver cómo decírtelo, Iván, todos tenemos, ¿no?, estamos situados en algún lugar, hemos sido formados, hemos nacido en determinado momento, lugar, familias, contextos, ¿no? Y eso nos hace ver el mundo de determinada manera y pensar que esos valores pueden también ser un buen camino para llegar a un buen lugar. Y porque finalmente, más allá de las ideologías que tengamos cada uno
y cada una de nosotros y nosotras, hay distintos caminos, ¿no? para hacer mejor una sociedad. Y finalmente no hay en esto, ¿cómo decirlo?, un debate de verdades, ¿ya? O en torno a la verdad, ¿ya? Y finalmente cuando uno mira más allá de las ideologías, las experiencias, ¿no es cierto?, prácticas, las experiencias de países que han sido, yo diría, exitosos en su proceso de desarrollo, las democracias con las cuales nosotros nos comparamos, ¿no es cierto?, y hacia donde quisiéramos avanzar, ¿ya? Son un mix, ¿no?, de estas ideas. En el plano ideológico es más claro todo esto, ¿no? Ser de izquierda o ser de derecha aparece como algo más nítido, ¿ya? Pero en la práctica los sistemas políticos democráticos lo que hacen es tomar estos elementos y meterlos al proceso de toma de decisiones políticas, y finalmente hay elementos en nuestra legislación, en las constituciones, en el día a día, que son más de izquierda, más de derecha, y hay una mezcolanza, digamos, que a veces cuesta mucho descifrar, digamos, ¿no? Y eso es parte de la diversidad que porta toda sociedad moderna, digamos, ¿no? La gente de derecha, yo no dudo, digamos, quienes se sitúan allí, como bien dices tú, de las buenas intenciones, de que ellos creen y están convencidos que ese es el mejor camino para construir una sociedad mejor. Pero claro, hay diversas ideas de lo que es una sociedad mejor y diversos caminos también para llegar a eso, ¿no? Claro. Oye, Fabián, vamos a alguna pelota que tú dejaste boteando de alguna manera, que era del concepto de libertad. Porque ambos sectores, izquierda, derecha, en realidad arriba, abajo, centro, todo, enarbolan de alguna manera la bandera de la libertad con fines electorales o para hacer política. Pero a mí me ha dado la impresión, escuchando a distintos políticos, que entienden el concepto de libertad muy distinto. Por ejemplo, y voy a citar ahí para que tú desarrolles, vi una entrevista del candidato Johannes Kaiser acá en Chile, que le está yendo muy bien a las encuestas, tiene un respaldo importante de un sector de la población, fue en tolerancia cero, le preguntaron por la marihuana, y él dijo, mira, yo como libertario, que cada uno haga lo que quiera en su intimidad, que se fundan las neuronas si quieren con la marihuana, pero no me vengan a molestar a mí después o que sea un gasto de plata. Entonces yo decía, la única libertad que le interesa parece entonces la libertad económica. ¿O no? No sé si me equivoco. Explícame cómo entienden las libertades. Sí. Mira, a ver, ahí estamos entrando a un campo minado, te podría decir, ¿no? Porque es complejo esto, digamos, ¿no? Es cierto, la perspectiva más de derechas, hay derechas que son más libertarias, como la que tú decías recién, o entre comillas libertarias, ¿no? Como diciendo, bueno, finalmente, desde ese ancla más individualista, incluso radicalmente individualista, alguien puede decir, bueno, mire, usted haga lo que quiera con su vida mientras no haga daño a nadie más, ¿ya? Entonces, quiere fumar marihuana, fume marihuana. Quiere consumir sustancias incluso más dañinas, ¿no es cierto? Hágalo, ¿ya? Pero, como dice el candidato a que tú referías, ¿no es cierto?, después no venga a golpear las puertas del sistema de salud pública para que le ayude a resolver sus problemas. Eso es fácil decirlo y es muy complejo ponerlo en práctica, ¿se entiende? O sea, hay países que han avanzado respecto de liberalizar el consumo de ciertas sustancias. Uruguay, acá a la mano, ¿no es cierto?, es el Estado el que controla, fiscaliza la calidad de la cannabis y la provee para evitar que haya sobre eso, digamos, un mercado irregular, ¿no es cierto?, ilegal, ¿ya? Pero claro, es muy difícil para la sociedad quedarse, digamos, como mero espectador, ¿no es cierto?, frente al drama que supone el daño a la salud, que no es solamente un daño individual, digamos, ¿no? Es un daño colectivo, que afecta a las familias, afecta a la sociedad, tiene impacto en el entorno. Entonces, no es tan así como que usted haga lo que quiera mientras no afecte a los demás, porque sí hay una afectación colectiva, digamos, de alguna manera. Y después está también este foco en la libertad económica, digamos, ¿no? Es la libertad de emprendimiento. La derecha también está es muy sensible, ¿no es cierto?, a la defensa de la propiedad privada como un valor esencial. Pero claro, ahí aparecen dos elementos que desde la izquierda son puestos muy nítidamente en la discusión, que es, bueno, la libertad es un valor fundamental, pero requiere condiciones materiales, ¿ya?, que hagan posible el disfrute de esa libertad y esos derechos. Y eso para la izquierda es algo muy fundamental. El liberalismo en su momento, ¿no es cierto?, aportó algo fundamental, que es decir, bueno,
donde todo era del rey, para decirlo de alguna forma, el reclamar libertades individuales era patear el tablero. Pero las libertades individuales, ¿no es cierto?, pueden ser meras formalidades si es que las personas no tienen una cierta base material de dignidad, de vida, ¿no?, que le permitan ser razonablemente libres, para decirlo así. Entonces, claro, y la libertad económica llevada al extremo, sin contrapesos, también te genera un esquema, ¿no es cierto?, un modelo de desarrollo donde puede haber también mucho abuso, ¿ya?, mucha asimetría de poder. Entonces, ¿cómo regular, ¿no es cierto?, esa propiedad privada para que de alguna forma, y ahí habría que hacer distinciones, contribuya también al bienestar colectivo, al desarrollo de la comunidad, y no solo de aquellos que tienen, ¿no es cierto?, propiedad, para decirlo de alguna forma, ¿no? Oye, Fabián, hemos hablado harto ya de la izquierda, derecha, pero hablemos del éter que hay al medio, que es como este centro político, y ¿cómo se define el centro político? Porque hay un concepto muy genial en ciencia política que es como una ventana, ¿no?, que se va moviendo según en qué país estamos. Y de hecho algo que me parecía muy fascinante de este señor Kaiser, que no es que esté obsesionado, pero la entrevista me pareció muy iluminadora para ver varias de las cosas que están pasando en Chile. Le preguntaban como qué le parece el señor Kast, que es republicano, que ahora está pareciendo más de centro, le decían los entrevistadores a Kaiser, y él respondía, me parece bien que él esté quedando como alguien de centro porque nosotros somos la verdadera derecha. Entonces siento que, claro, se corre como esta ventanita, ¿no?, un poquitito más a la derecha, donde ahora la verdadera derecha es el señor Kaiser, y chuta, en el extremo acá a la izquierda está quedando, ¿qué?, la democracia cristiana, ¿no? ¿Qué es el centro político y cómo las declaraciones que hacen distintos candidatos pueden hacer que esto se mueva para uno y para otro lado? Yo te diría que el centro político es un espacio siempre en disputa, ¿ya? Y que en términos valóricos representa una cierta moderación, ¿ya? Como también una toma de conciencia que en la realidad finalmente no hay en estado puro ni izquierda ni derecha, sino que hay una mezcolanza, ¿no es cierto? La pureza ideológica se entra en un proceso de mestizaje ideológico, digamos, ¿no? Y el centro representa un poco esa moderación, también yo diría un cierto realismo, ¿no?, de que las cosas en la realidad no son blancos y negros, puras, ¿no? Entonces hay algo de eso. Lo que sucede es que vivimos en un escenario, no solamente en Chile, sino yo diría más global, donde hay una tendencia a la polarización, ¿ya?, y a la radicalización. Entonces siempre está esta tentación de irse más a la derecha, ¿ya?, de algunos para ser más puros, ¿ya?, y a veces, bueno, quizá en este contexto no tanto a la izquierda no están apareciendo ya candidaturas en Chile, ¿no es cierto?, fuertes, ¿no?, que tú digas ya a la extrema izquierda, al revés. Claro. Yo diría más bien que la izquierda se ha ido moderando. O sea, hay un candidato, el señor Artés, ¿no?, pero como que siempre está más en los márgenes. Sí, claro, pero a diferencia del candidato Kaiser que tú mencionas, Artés, que viene intentándolo ya hace varias elecciones, nunca ha logrado tener una representación, no aparece en las encuestas, ¿no es cierto? Es una cosa más testimonial, con mucho respeto por Artés, porque yo creo en la diversidad y no tengo pero no, y si tú lo ves en los países, en otros países, ¿no es cierto?, más bien el escenario político se ha ido moviendo más a la derecha, derechizándose, ¿no? Y el caso alemán, por ejemplo, ¿no es cierto?, la extrema derecha, media neonazi, ¿no es cierto? Entonces, y eso no está pasando con la izquierda, ¿no? Tú lo ves también en España, ¿no es cierto? La derecha tradicional, que era la derecha del Partido Popular, le aparece por los palos Vox, que es ultraderecha, y a Vox le aparece Se Acabó la Fiesta, que es un partido, un movimiento que está aún más a la derecha, digamos, ¿no? Entonces es la pelea por ver a ver quién es más de derecha, claro, y quién es más puro en eso, ¿ya? Entonces el centro queda muy descolocado, para decirlo así, ¿ya? Yo creo que hay un intento, ¿no es cierto?, de los partidos del oficialismo, de ese espectro, de esa cultura, de reconocer, digamos, la importancia de una izquierda moderada, ¿ya? Hay un aprendizaje también, ¿no es cierto? El actual gobierno partió con propuestas mucho más radicales y la evidencia, ¿no es cierto?, la realidad política lo ha ido moderando, digámoslo así,
o siendo más realista, ¿no? Esto lo decía el presidente también en la entrevista en un programa el día lunes, ¿no? Oye, miércoles, Fabián, perdón, fue miércoles. Acá te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y no podíamos terminar sin participar de esta ruleta, Fabián, que no se gana, no se pierde, tranquilo, no nos asustemos. Pero cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña en este contexto que estábamos hablando. Izquierda, derecha, el centro, etcétera. Puede que sean medio escandalosas, de repente cosas, creencias populares que andan ahí por las redes sociales. Y la idea es que tú te la tomes lo más en serio posible y la desarrolles, ojalá, en extensión. ¿Te parece? Me parece. Vamos entonces con la ruleta, la cuenta de 3 gira 1, 2 y va la ruleta mientras conversamos con Fabián Presaco, académico de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? ¿Qué es el centro político? ¿Qué es la política? Ayuda, por favor. Veamos qué es lo que dice la ruleta, en qué color se detiene. Verde olivo, diría yo, casi cae en el azul petróleo. ¿Qué pregunta se corresponde? Mejor azul. Ya, mejor azul. Ahí entonces, color azul. Giramos la ruleta, color azul. ¿Qué pregunta se corresponde con el color azul entonces para Fabián Presaco? ¿Ser de centro es ser de derecha? ¿Qué dice el experto? No necesariamente. Yo creo que ser de centro es una identidad política difusa, pero apunta a lo que te decía recién, ¿no? Yo creo que ser de centro implica un foco en la moderación, en la prudencia. Se puede ser de centro izquierda o de centro derecha. Entonces, por lo tanto, de qué centro sea uno no es menor. No creo que haya una persona, yo creo, una creencia, no que esté esto anclado en algún diagnóstico científico, pero que sean puros o puras de centro, digamos. Creo que siempre allí, un poco, y tu pregunta un poco lo plantea, digamos, ¿no? Pero ser de centro es una postura, un talante, digamos, un pararse frente al mundo donde están los valores de la moderación, el realismo, pero esos valores pueden dialogar virtuosamente con esas esencias que son más de izquierda o más de derecha, digamos, ¿no? Entonces no creo que a priori ser de centro signifique una especie de derechista encubierto, para decirlo así, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que hay ahí una combinación de estos valores esenciales de la izquierda y de la derecha, a los cuales se le agregan, ¿no es cierto?, ese elemento de moderación, realismo, y que finalmente terminan transformando a la izquierda y a la derecha en ese estado más puro en centro izquierda o centro derecha, ¿ya? No es lo mismo entonces ser de centro en Venezuela o Cuba que ser de centro en Estados Unidos o Alemania, entonces. A ver, yo te diría que en esencia sí es cierto que la derecha el ser de centro, perdón, está vinculado a esos valores de moderación, prudencia, realismo político. Ese centro, por supuesto, remite a esos valores. Y en ese sentido, yo diría que hay una cierta identidad ideológica amplia, digamos, de lo que implica ser de centro. Entonces, si yo estuviese en Venezuela y fuera de centro, también tendría esos valores. Trataría de ser, digamos, un balance entre la izquierda chavista que está en el gobierno y las fuerzas opositoras que tienen algunos elementos que son más de derecha, por supuesto. Entonces, apostaría sería característico, digamos, de alguien de centro apostar al diálogo, a buscar los acuerdos. Eso también trae esa identidad, pero eso tiene su matiz, buscar esto como estrategia, pero con su corazón más inclinado a la izquierda o más inclinado a la derecha, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en realidad no hay postura pura de centro. Al final, la gente de centros termina inclinando, ¿ya? Porque lo que sí te da la izquierda y la derecha, que no te da el centro es más como una actitud, yo diría. Pero la izquierda y la derecha tienen unos valores en términos de la utopía, digámoslo así, ¿ya? Alguien de izquierda va a querer construir siempre una sociedad más igualitaria, ¿ya? Sea lo que sea eso, ¿ya? O sea, y sea lo que sea en términos también del juicio que podamos hacer al respecto. Y alguien de derecha siempre va a querer una sociedad con más espacio para la libertad individual. Claro. Y ese es un tipo de... Es algo que es un horizonte, ¿no? Un horizonte para allá quisiéramos ir. Y estar en el centro implica
tener alguna o compartir alguna de esas miradas, pero saber que estratégicamente hay que poner en diálogo esa diversidad, ese pluralismo, ¿no? Es como un leitmotiv al final. Oye, muchas gracias, Fabián, por participar de nuestro programa, nuestro público virtual. Te da un aplauso a la distancia. Fabián Presaco, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias a ti, Iván, que tengas buen día, buen fin de. Cuídate. Seguimos con más nosotros entonces. All You Need Is Love. Hasta acá llega La Existencia, un programa diverso. Conversábamos al principio, ¿cómo sería tener un tercer ojo? No sé, que te aparezca acá arriba en la frente, en la espalda, en la nuca, en la mano, qué sé yo. ¿Cómo sería tener un tercer ojo? Bueno, probablemente veríamos mejor, pero sería un agote. Necesitaríamos más pila, más benzina cerebral para poder ocupar 3 ojos en vez de solamente 2. También estábamos hablando en la primera mitad de este programa sobre algo que hicieron unos investigadores argentinos que me parece de verdad fascinante, que es que acto 1, desaparece el canto de un pájaro. Acto 2, lo reviven con máquinas y computadores. Acto 3 y final, reproducen ese canto en un parlante que lo ponen en la naturaleza y los pájaros terminaron aprendiendo lo que es fascinante. Y ahora recién estábamos hablando sobre la izquierda y la derecha. ¿Qué es cada cosa? Bueno, todo lo puedes revivir siempre en YouTube, Spotify o nuestra repetición a los fines de semana. Que esté muy bien, será hasta otra. Chao, chao.